Primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Muy bien. Quiero que veamos el último versículo 13. Dice así la palabra de Dios: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Quiero detenerme en uno de estos tres pilares del cristiano, y es la esperanza. Cuando hablo de la esperanza, podemos hablar de la esperanza, el ancla del alma. Este es el tema. La esperanza, el ancla del alma. Quiero pedirles que oremos. Padre, te doy muchas gracias por este día. Te doy gracias por tu misericordia y por tu bondad, Dios mío. Mi corazón te adora, mi corazón te bendice y te exalta en este momento. Y me uno con tus hijos que están en esta noche en el auditorio de comunidad Palabra Viva por venir. Y Dios bendice a todos los que nos ven a través del internet. Trae bendición a sus vidas, trae bendición a sus corazones. Te lo pido y te lo imploro con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Se dice: donde hay vida, hay esperanza. La esperanza, maná eternal en el seno humano. De nuevo, esperanza, maná. ¿Se acuerdan del maná? En el seno del cristiano. Puedo decir que la esperanza es un elemento clave en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual. Si no hay esperanza, como algunos dicen, lo último que se pierde es la esperanza. Porque es que la esperanza en el cristiano, la esperanza en el Hijo de Dios, es un elemento importante en su vida natural, pero también en su vida espiritual. ¿Qué es esperanza? Lo define el diccionario: confianza en lograr una cosa o en que ocurra algo deseado. Eso dice un diccionario. La palabra neotestamentaria para la esperanza se refiere a una expectación favorable y segura. Ejemplo: nosotros estamos a la expectativa del acontecimiento para el pueblo de Dios más importante, que es la segunda venida de Jesucristo. Y esa es la esperanza del cristiano, del Hijo de Dios. Puedo decir que la esperanza incluye la anticipación de lo bueno, de lo que trae felicidad, y por eso se une a la fe. No hay esperanza si no hay fe. Puedo decir con todo el respeto, pero con toda seguridad, que el ateo, el incrédulo y el materialista, el escéptico,
no tiene esperanza. Por eso es una vida sin sabor, sin satisfacción. Cuando hablo de la esperanza, dije, se une la fe. Esta fe habla de confianza, tiene que ver con el futuro. La esperanza tiene que ver con el futuro. ¿Cuántos tienen esperanza? No me diga como alguien, sí, yo tengo mi hija, se llama Esperanza. No me refiero a... No, mire, cuando habla de esperanza, tiene que ver con ver el futuro, porque no vemos ahora. La esperanza, cuando hay esperanza, no se ve. Por eso es que esperanza, y por eso es necesaria la fe. Miren lo que dice Hebreos, recordarlo, se lo sabe de memoria. El capítulo 11, versículo 1, después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es por eso tan importante la fe que nace de la fuente correcta. Si su fe no nace de la fuente correcta, su esperanza se desvanece porque no tiene solidez. La Biblia dice claramente que la fuente de nuestra esperanza y de nuestra fe es la palabra de Dios. ¿Alaban al Señor? ¿Es que? La palabra de Dios. Pero la esperanza y la fe tienen la base en la persona correcta. ¿Saben quién es la persona correcta? Jesús de Nazaret. Por eso usted ahora escucha en las campañas políticas, no solamente de Colombia, sino del mundo, que dicen: este tiene la idea de ser el Mesías, el político, el candidato a ser presidente de una nación. Entonces él se presenta como la solución y la gente pone su esperanza en Dios. Y tengo que decir que en este país la esperanza se puso en el actual presidente. Y hay mucha gente que tiene una desilusión terrible por nuestro presidente. El cristiano no tiene problema. Suba quien suba. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre no es, y quiero que entienda, el político, el líder y el que tiene la capacidad para hacer tantas cosas, no es en el hombre terrenal, en una persona de aquí de la tierra en quien tenemos nuestra esperanza. Sí tenemos la esperanza en un rey, pero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestra esperanza. Dice el capítulo 71 del libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el capítulo 71. Si usted tiene su Biblia, abran allí. Tanto los que me ven en internet como todos los que están aquí en el auditorio. Dice la Biblia así. En el capítulo 71 de los Salmos, la palabra de Dios dice, y le voy a leer los 5 versículos a que voy a hacer énfasis en uno. Del 1 al 5. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. No es que no tenga esperanza el salmista, sino que habla la naturaleza humana nuestra. ¿Cuántos tienen la confianza en Dios? Pero en este momento dice: Señor, pero por favor, que yo no quede mal. Es lo que está diciendo el rey. Dice así: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme, líbrame por justicia, inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío y de la mano del perverso y del violento. Esta oración. Estamos viviendo una situación muy delicada en el país. Cada día la violencia y los proyectos de violencia hacen que la gente tenga una sombra de preocupación, de angustia, de inseguridad, porque estamos viviendo en un momento muy difícil de la historia del país. Pero miren lo que dice la Biblia, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Lea conmigo el 5. Pero tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud. Qué hermoso es eso. Por eso dije, voy a detenerme. Usted lee la oración de David, pero aquí está haciendo una afirmación extraordinaria. Lo dice en el versículo 1, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Quien ha creído, quien ha confiado en Dios, no importa lo que escuche, no importa lo que vea, no importa lo que experimente, si Jesús y Dios es su sustento y es su todo, la esperanza que tenemos es poderosa y gloriosa. Él dice así, y miren el testimonio de David, dice: pero tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Quien tiene esperanza tiene otra cosa especial: seguridad. ¿Dice amén? ¿Tiene qué? Seguridad. Hay gente que le dice: mire, ¿usted tiene a alguien en quien encomendarse? Sí. Ah, bueno, porque la operación creo que no pasa de esta. Hay veces dicen: váyase a su casa a morir. Yo me dice: Señor, no. Mi seguridad no es lo que dice el médico, el especialista, es lo que dice Dios. Porque Él da la vida y la quita. ¿Alaban al Señor? Por eso me da que seguridad. Mire, seguridad desde mi juventud. Aleluya. Les digo, no hay cosa más linda que esa. Desde los 14 años conozco a Jesús. Le entregué mi corazón a Él. Y saben, la palabra de Dios lo dice. La palabra del Señor lo muestra con toda claridad. Cuando estoy leyendo esto y le digo, desde los 14 años tengo una esperanza extraordinaria. Se llama Jesús. Él es nuestra bendita esperanza. Por eso estamos ¿qué? Seguros. Miren, Pablo lo dice de esta manera en el capítulo 8 del libro de Romanos. Miren la expresión de Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Me encanta esto porque es la palabra de Dios la que nos da la base de nuestra esperanza, de nuestra fe. Es Dios a través de su palabra. Observa lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores. Pero estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ¿se dice así? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Se da cuenta lo seguro que tenía Pablo? La seguridad que tenía. Y esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Pastor, no tengo para comer, no, pero Él es nuestro proveedor. Por eso Él dice, joven fui, dice el salmista David, joven fui y se envejeció como todos. Joven fui. Y dice, me he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me envíe pan. Alaban al Señor. Esto es lo que nos da seguridad, la esperanza que tenemos en Él. Y esa esperanza, mire lo que dice Romanos capítulo 8, donde estamos. Romanos capítulo 8 y el versículo 24 y 25. ¿Por qué es importante esto? Porque la esperanza incluye anticipación feliz de lo bueno y se une con la fe y la confianza y tiene que ver con el futuro, lo que no se ve. Eso tiene que ver con lo que no se ve. ¿Para dónde va usted? Le pregunto, el que me ve también, ¿para dónde vas? Si te mueres, ¿a dónde te vas? Bueno, no sé para dónde me mande, me dijo alguien. Dios, no sé dónde me mande Dios. Le digo, yo sé para dónde voy. Amén. Voy al cielo. Al cielo nuevo y tierra nueva. Y voy a caminar en calles de oro y en mares de cristal. Aleluya. Esa es mi esperanza. Observe esto. El versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si alguno ve, ¿a qué esperamos? ¿Fuimos salvos en qué? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que eso significa? En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por eso, por esta razón, es muy importante, quiero que lo entiendan. Cuando fuimos salvos, Dios nos dio la seguridad de que somos sus hijos. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Alaban al Señor. Y como somos hijos de Él, ¿qué sucede? Un día nos vamos a reunir con Él. Alaban a Dios. Por eso, miren lo que la Biblia dice. Miren lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y por eso es tan importante que usted lo guarde en su corazón. Este Dios nuestro es eternamente y para siempre. Y nos llevarás aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte. Eso es lo que hace que nosotros, como cristianos, eso es lo que hace que nosotros, como cristianos, eso es lo que hace que nosotros, como cristianos, tengamos esperanza. Alaban a Dios. Porque hay seguridad en nosotros. Hay seguridad en nosotros en lo que tenemos, en lo que hemos recibido y en lo que vamos a hacer en el futuro. Miren, por eso dice
en esperanza fuimos salvos. Pero dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que usted está esperando? Que el que me salvó, que no lo he visto, que el que me salvó no se me va a presentar en ningún momento, pero sé que viene. Porque él dijo esto en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Escuchen lo que dice: crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, hermoso, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dijo Jesús, también ustedes estén. Es la base de nuestra esperanza. La pierde aquel que da la espalda a Jesucristo. La pierde aquel que no sigue a Jesús como la palabra de Dios lo dice. Por eso, un comentarista, William Barclay, dice: la esperanza es característica de la virtud cristiana. Eso hace que la esperanza es característica de la virtud cristiana. Y es algo imposible, la esperanza es algo imposible para los inconversos, para los que no son cristianos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Y observe lo que la palabra dice en el versículo 12. ¿Sabe? Esto es importante. Observe lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Permítame decirlo de esta manera: si una persona no es cristiana, ¿qué quiere decir? Le voy a nombrar 2 o 3 ejemplos. La Biblia dice con respecto a los pecados: un borracho empedernido no tiene esperanza. No tiene esperanza. Pues sí, yo creo en Dios, pero su pecado lo aleja del Dios que dice creer. ¿Por qué? Mientras la persona vive en pecado, no tiene esperanza, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice así: por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso observe lo que dice Dios a través de Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos. 2 cosas: sin esperanza y sin Dios en este mundo. Me encanta cómo la Biblia es tan clara al presentar las cosas. Y yo tengo que decirle, la esperanza es un asunto de seguridad por ser salvo. No importa si es predicador, no importa si es evangélico, no importa si es líder, pero si vive en pecado, esa persona no tiene seguridad porque no tiene esperanza. Tiene esperanza el que ha sido perdonado sus pecados, limpio por la sangre del Cordero, y seguro porque tiene el Espíritu de Dios que nos hace estar seguros de que vamos a ver Dios. No estoy sentenciando que no la puede tener.
es la decisión que la persona debe tomar por Jesucristo. Si de verdad alguien escucha de Jesús y le entrega su corazón a Jesús, será salvo y tendrá esta virtud fundamental en la vida del cristiano: esperanza bíblica. De lo contrario, en este mundo, y le dije, evangélico, católico, el que sea, si vive en pecado, si practica el pecado, la Biblia dice, no es de Dios, como tal no tiene que esperanza, porque dice Pablo, y se lo recuerdo otra vez, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, sin Dios. Claro que hay esperanza con Dios, pero hay que darle lugar con seriedad, con fe, creyendo que Él hará un cambio. Después de esta introducción, vamos a hablar primero la importancia de la esperanza. La importancia de la esperanza. En primer lugar, con respecto a esto de la importancia de la esperanza es un tema prominente en la Biblia. La esperanza, esa palabra aparece 129 veces en la Biblia. Esa palabra esperanza aparece 129 veces en la Biblia. ¿Se ve su importancia en qué? Primero, a Dios se le llama el Dios de la esperanza. Al Dios de la Biblia se le llama el Dios de qué? De la esperanza. Vea conmigo la carta a los Romanos, capítulo 15. Vea la palabra de Dios lo que dice. Por eso, si no tiene a Dios, al Dios de la palabra, porque la gente tiene muchos dioses, hechos de oro, de plata, de bronce, de barro, de madera, de piedras preciosas. La gente tiene a dioses que son... Hay lugares de la tierra donde tienen fe en las vacas, en los micos, en los ratones, y ese es su Dios. No tiene esperanza, porque es el Dios creador de todo lo que nosotros vemos y hemos experimentado durante nuestra tierra. Él es el Dios de la esperanza. Miren lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, el versículo 13. Observe esto que dice: el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Señor, qué hermoso esto. Trataré de decirle 3 o 4 cosas del texto. Miren lo que el versículo dice. Primero, el versículo dice: el Dios de esperanza. Es las palabras de Pablo diciendo a la iglesia: el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De gozo. 2, de paz. ¿Por qué? Por el creer. Sí, gozo y esperanza en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso una persona convertida, dije ahora, hace un momento les dije, la persona convertida, la persona salva, tiene seguridad y esperanza por el Espíritu Santo que vive en él. Pero si la persona no ha nacido de nuevo, es solo un religioso, esa persona no tiene esperanza. Por eso es tan inseguro. Están al borde de la muerte. Dios mío, ¿qué hago yo? Porque no tiene seguridad. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Alaban a Dios? No hay temor a la ¿qué? A la muerte. Claro, es natural que usted siente y le dicen: ¿de qué a poco días? ¿Verdad? Sí. Bueno, más rápido voy para el cielo. Aleluya.
Estuve con el especialista y me dijo, ten cuidado, en cualquier momento te puedes morir, bendito sea Dios. Yo no me quiero morir, pero si llega la hora no tengo problema, yo sé para dónde voy y sé quién me recibe. Por eso el texto dice, oh Señor, dice, el Dios de esperanza viene de gozo y de paz. Es que eso es lo que da el Dios de esperanza. Nos llena de alegría en medio de las situaciones más difíciles. Y dos, nos llena de paz, de tranquilidad. ¿Por qué no se asusta? Porque sé que conmigo está el poderoso gigante. Miren, lo segundo que quiero decir, no solamente se le llama el Dios de la esperanza, pero a Jesús se le llama nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Miren lo que dice la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, el capítulo 1. Primera carta a Timoteo, el capítulo 1. Y observe lo que la palabra de Dios presenta en esto. Dice, el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y al Señor Jesucristo. ¿Qué? Nuestra esperanza. ¿Nuestra qué? Esperanza. Nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Podría darles muchas razones. Jesús es nuestra esperanza, porque Él fue el que nos salvó. Jesús fue el que perdonó nuestros pecados. Y Jesús, es que a algunos de nosotros Jesús nos ha sanado. ¿Cuántos han sido sanados por Él? Si Él nos sanó. Miren, 48 años de ser cristiano. Y caminando aquí, Dios ha estado caminando conmigo. Jesús ha estado caminando conmigo. Es más, Él vive en mí y vive en ti. Por eso Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque acabo de decir que Él viene por nosotros. Eso lo dice Tito. Por favor, vean lo que la Escritura dice en la carta a Tito capítulo 2. Es solamente unos 2 libros. Más adelante dice la palabra de Dios así. Obsérvelo de esta manera. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el capítulo 2. Y miren lo que dice el versículo 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y le leí, antes de leer el 12, el 13, les estoy leyendo el 12. ¿Por qué? Porque el 12 está diciendo 2 cosas. Uno, dice, Él nos enseña a Dios que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos que mundanos o pecaminosos. 2, y vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. 3 palabras supremamente importantes. Sobriedad. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser personas que no nos dejemos llevar por cosas. Hay gente que está ebria de pornografía. Hay gente que está ebria de violencia. Su vida es una vida violenta y le hace daño a mucha gente.
Pero al cristiano, al Hijo de Dios y al perdido que hay esperanza para él si viene a Cristo, dice: renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos como sobria, cuerdos. 2, justa. Seamos ¿qué? Justos en todo lo que hacemos. Y 3, piadosamente. No voy a referirme, lo he predicado varias veces. Piadosamente, que ame a Dios, que tema a Dios y que haga su voluntad. Eso es supremamente importante. 13, viene el 13 conmigo. Esa es la base de lo que estoy diciendo. Jesús es nuestra esperanza. Aguardando la esperanza dichosa, feliz y bendita. Aleluya. Es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que hace el cristiano, el Hijo de Dios, el ministro, el líder, quien quiera que sea, que conoce a Dios, que es salvo. O puede haber caminado 1 año, 2 meses, 10 años, 20 años, 50 años, pero en ese caminar tiene la esperanza de ver, como dice aquí, la bendita esperanza, esperanza de ver a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo el Señor. Ese día será extraordinario, ese día será glorioso cuando pueda verlo y decir: Señor, me permitiste el privilegio de predicar por más de 40 años, predicando a Jesús, el Salvador y el Dios eterno, sin verte, pero hoy puedo decir: te veo tal como Él es, porque soy semejante a Él. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cómo me emociona poder hablar de Jesús como nuestra esperanza? Los cristianos, ¿qué debemos hacer? Romanos capítulo 12 y versículo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 12. ¿Qué debemos hacer los cristianos con respecto a la esperanza? Romanos capítulo 12 y versículo 12. Observe lo que la Escritura dice. ¿Qué debemos hacer con la esperanza? Presenta 2 cosas el texto antes, pero mire, lo primero que dice el texto es: gócese, alégrese. ¿En qué? Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo que quiere decir el texto: pacientes en las tribulaciones, constantes en la oración, pero con la esperanza que hay que hacer. Gozarse. ¿Está sufriendo? Yo sé que no será por mucho tiempo. ¿Alaban a Dios? Aleluya, me duele hasta el pelo, sí, pero tengo la esperanza que tendré un cuerpo sin ningún dolor. Llegará el día en que no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, no habrá dolor, porque eso habrá pasado y tendremos un cuerpo glorificado como el de mi Maestro. ¡Aleluya! Por eso nos gozamos, por eso nos gozamos. ¡Aleluya! Gócese en la esperanza, gócese en la esperanza. ¡Aleluya! Señor Jesús. ¿Y por qué debemos gozarnos? ¿Y por qué debemos gozarnos? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Miren, le estoy haciendo un paseo bien especial de la palabra para que usted anote y repase, porque el tener esperanza es extraordinario. Miren lo que dice la Biblia. Gócese, pero ¿por qué gozarnos? Miren el versículo 5 conmigo. Voy a leer el 4. La paciencia prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Y la esperanza qué?
no avergüenza, la esperanza en Cristo, la esperanza en Dios. Porque hay gente esperanzada por la plata, porque su esperanza está en el Villegas, en el dinero, en el euro. ¡Ah, Dios mío! Esa es la esperanza de muchos. O la gente tiene su esperanza en su capacidad, en su conocimiento, tiene su capacidad en todo, muchas cosas, pero esa es su esperanza. Pero el día que no puedas hacer nada, terminará su esperanza. Alguien dijo que el dinero habla. Y sí, ¿sabe cuál es la única palabra que dice el dinero? Chao. Porque hoy lo tenemos y mañana no. ¿Y sabe cuándo? Cuando usted se muera, yo me muero. Pablo dijo lo siguiente. Pablo dice que vinimos a este mundo como sin nada. Tenía que tener preparada la ropita para cubrirnos. Sin nada hemos venido a este mundo, dice Pablo. Y sin duda, sin nada nos vamos. Todo se queda aquí. Pero el que tiene la esperanza, aleluya, el que tiene esa esperanza, Dios santo, qué hermoso poder decirlo. ¿Por qué? Porque la Escritura está diciendo la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. No, miren, le digo, nunca seré avergonzado por lo que estoy predicando. Jamás estaré avergonzado de lo que predico. Cada día lo haré con más convicción, con más seguridad y con más ánimo. ¿Por qué? Vaya al Salmo 34 lo más rápido posible. El capítulo 34 de los Salmos. Oh Dios. El capítulo 34 de los Salmos dice esto, y estoy diciendo: la esperanza no avergüenza, dice Dios. Jamás nosotros estaremos diciendo: me fallaron, porque Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Hay cosas que no podemos cumplir porque no podemos, pero Dios lo puede todo. Por eso es que Jesús dijo: si así no fuera, si no fuera así como les estoy diciendo, yo les diría: no pierdan el tiempo. Pero Él dice: si no fuera así, pero yo les digo: pecaré otra vez y los tomaré a mí mismo. Por eso el Salmo 34, miren lo que la Escritura nos presenta. El versículo 5 también: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso Dios dice: la esperanza no avergüenza. Por eso gócese por ello, por tener esperanza, porque la esperanza no avergüenza. No, la Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Hay gente que ha recibido, ha pasado orando, como en el caso de Elizabeth, oraba con su esposo. Estos dos eran personas muy dedicadas a Dios, eran de edad avanzada, pasaron por muchas dificultades, pero vino un ángel ya casi para irse a la tumba. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que un ángel le dijo: Dios ha escuchado tu oración. Vuestras oraciones han sido escuchadas y tendrán un hijo. A este tiempo, dice Elizabeth, sí, no lo ponga en duda. Y tuvieron a uno de los hombres de Dios. Nace Juan el Bautista. Las oraciones se hacen con esperanza. ¿Alaban a Dios?
cuando me arrodillo, Señor, hazlo por favor. Lo hacemos con lágrimas, creyendo, no de incredulidad, sino de fe, y reconociendo que Él lo puede y yo no. Y cuando viene la respuesta, uno afirma del por qué Él dice: la esperanza no avergüenza. No. Por eso tiene tanta importancia la esperanza, porque es prominente en la Biblia. La esperanza no avergüenza. Dije antes, hemos sido nosotros salvos en esperanza. Pero mire lo que dice la primera carta de Pedro capítulo 3. Primera carta de Pedro capítulo 3. Me quedan unos minutos, lo voy a aprovechar al máximo. La primera carta de Pedro capítulo 3. Y vea el versículo 15. Vea el versículo 15. Por favor, tengan muy en cuenta eso. Especialmente los predicadores que me escuchan. Los que predican el Evangelio. Eso es para todos. Quien cree en el Señor Jesús, quien ha creído con todo su corazón, debe aplicar este texto. Observe lo que dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Primera de Pedro 3:15. Miren, y estad siempre preparados. ¿Cómo? ¿Estad siempre qué? Preparados. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, sin perder los estribos. Hoy sé que muchos que profesan ser ateos han recibido, podría decir que un ejemplo desastroso por algunos que llaman prominentes ateos, que denigran y menosprecian con malas palabras y con blasfemias que Dios no existe. Y pueden decirnos lo que quieran, pueden pararse en la cabeza y decir lo que quieran. No vamos a perder la calma ni la tranquilidad, pues le damos razones del por qué creemos en el Dios todopoderoso y maravilloso y que es real, vive en nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de vuestra esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados. Dios no existe. Sí, Él es y será siempre. Usted no será siempre, porque nosotros un día dejaremos de ser, pero Él permanece para siempre. Juan dijo con estas palabras: el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Claro, ¿cuánta gente se llenó de dinero con injusticia? Hicieron desastres a través de trampas, engaños, homicidios y tantas cosas, se hicieron ricos. Vendieron veneno y llevaron a familias a la destrucción. Y tuvieron todo el dinero del mundo a través de traficar con cosas dañinas para la humanidad. Pero quiero decirle, muchos de esos ricos ya no están. Su dinero pasó en otras manos y ellos murieron sin la esperanza bendita. ¿Cuántas personas como Federico Nietzsche, Carlos Marx, Carlos Darwin y otros más hablaron al mundo hablando de que Dios no existe? Murieron sin esperanza. Pero quiero decirle que Isaías murió esperando a su Salvador. Estoy seguro, por lo que la palabra de Dios dice, que Jeremías predicó hasta el último momento de su vida diciendo: te
creo que dijo, pues Señor, voy a verte, es lo que más anhelo, quiero estar contigo, aleluya. Puedo decirle, a Pedro le dijeron, te vamos a matar, renuncia, dijo no, entonces no lo van a crucificar, dijo no, a mí no me crucifiquen como mi maestro, póngame cabeza hacia abajo y crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque no tengo el honor de morir como él murió y dio su vida. Puedo decirle de santos hombres de Dios que conocemos en la Biblia, pero también de muchos hombres de Dios que no están aquí en la lista del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, pero han muerto en esperanza. Y quiero decirle, ojalá usted se una continuamente a la oración, a la súplica, y cuando llegue el momento sea otro más de la lista. Hoy con la esperanza bendita de ver a mi Salvador y a mi Señor. Hemos trabajado para Él, bendito sea Dios, hemos caminado con Él, pero un día voy a verlo y ya no necesitaré la fe ni la esperanza, sino solamente el amor que Él ha derramado en el corazón. Claro, lo amaré cada día más y más en la eternidad, porque la realidad será extraordinaria y eso se llama esperanza. Alaban a Cristo. Miren, la esperanza, dije, es uno de los tres grandes pilares de la vida cristiana. La esperanza se llama bienaventurada. Y segunda carta de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, lo dije ahorita, es bienaventurada, pero ahora quiero que vea Tesalonicenses, la segunda carta, el capítulo 2 de la carta a los Tesalonicenses y el versículo 6. Observen lo que dice el capítulo 2 y versículo 6 de la segunda carta de Tesalonicenses. 2:16. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena. ¿Cómo? Buena esperanza. 2:16 de la segunda carta de Tesalonicenses. Y nos dio buena esperanza. Esta palabra nos da ¿qué? Esperanza. Una buena esperanza. ¿De qué sirve, dijo Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Millones de personas, pero millones de personas están esperando poder regresar, una pequeña oportunidad de salir del lugar de tormento y venir y decir, Señor, creo en ti, quiero que seas mi esperanza. Ya no logra, pero nosotros no vamos a lamentar, nos vamos a gozar con Él. ¡Aleluya! ¡Santo el Señor! Mire cómo dice Pedro en el capítulo 3 y capítulo 1, versículo 3 de la primera carta de Pedro. Mire cómo lo llama el apóstol San Pedro. Y quiero que lo lea conmigo. Creo que tú tienes allí la primera carta de Pedro. Y mire lo que dice aquí el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza que, una esperanza que, viva. ¿Una esperanza que? Viva. ¿Cuántos tienen esa esperanza viva? Amén. ¿Sabes por qué es viva? Claro. ¿Sabes por qué es viva la esperanza? Porque es en Jesús. Amén. Porque Él vive. Amén. Nos da dolor por los muertos. Los amamos.
Y de seguro, algunos nos llegarán cuando nos toque. Y al morir, la desolación de algunos porque ya no pueden nunca más ver a la persona, dice. Pero escuchen, cuando tenemos a Jesús como lo tenemos como nuestra bendita esperanza, es viva, porque Él murió, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y Él vive y vive por los siglos de los siglos. Amén. Esteban. Mire, ¿por qué es tan importante el tema de la esperanza? A Esteban comenzaron a perseguirlo, lo cogieron y él estaba allí predicando un mensaje tremendo, y los que lo oían se tapaban los oídos, crujían los dientes de cállese, porque odiaban la predicación que le estaba dando este diácono que llegó a predicar y poco, pero tremendo mensaje que se predica. Y entonces dijeron, no lo aguantamos más, cogieron piedras, comenzaron a lanzarle las piedras con la furia, comenzaron a romper su cabeza, su cara, y él estaba allí, sintió ya que iba a morir, se arrodilló, los miró a ellos y luego miró a Elías y dijo, Señor, perdónales esto que han hecho. Yo los perdono. Y alzó otra vez sus ojos al cielo y dijo, oh, el cielo se abrió y veo a mi esperanza viva al lado, a Jesús al lado del Padre, en el trono donde Él está. Y dije, en ese momento, Dios mío, pueden tirar las piedras, yo me voy con Él. Y se fue ese día a reunirse con su esperanza bendita. Aleluya. Señor Jesús, qué hermoso poder entender estas palabras, porque son palabras de esperanza. Esa esperanza es firme y segura. Con eso termino. Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Vean conmigo en Hebreos capítulo 7 y versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Tienes Hebreos capítulo 7 y versículo 19? Pues nada perfeccionó la ley, por eso están equivocados. Por eso es tan absurdo que la gente regrese a la ley. La ley de Moisés no perfeccionó, pero Cristo nos perfecciona. Y nos perfeccionó por su sacrificio. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Por eso me acerco a Dios, porque tengo la mejor esperanza. Su nombre, Jesús. Cierre sus ojos. Padre, te doy muchas gracias por este día. Oro por cada persona que me ve en internet. Y pido de una manera especial, Señor, a aquellos que no tienen esperanza, que andan sin esperanza y sin Dios en este mundo. Toca sus corazones, precioso Espíritu Santo. Redargúyelos de pecado, justicia y juicio, como lo hiciste con nosotros. Dios Espíritu Santo. Y oro por cada persona cristiana y a un líder o ministro
quienes caminan en esperanza, que cada día podamos mostrar lo que tenemos. No es cualquier cosa, es algo que no será vergüenza, sino será una bendición, como tu palabra dice. Ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, la bendita esperanza, cuando Él venga, entonces le veremos tal como Él es. Aleluya. Papito, gracias por tu palabra. Ministra a cada corazón y a cada vida. Muchas gracias, Dios, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén.